de los viajes en el periodo post-COVID, que nos va a permitir a nosotros como autoridad acompañar a las operadoras actualmente vigentes en un proceso de concesión, en un proceso de estructuración de cara a una concesión, para que hacia el final del año 2023 podamos culminar, y en eso quisiéramos ser enfáticos, culminar con este periodo de transición que nos lleve a un nuevo sistema de transporte. De manera paralela, al interior de la ATU estamos trabajando en desarrollar los reglamentos para la implementación del sistema de recaudo único, generar, una vez que contemos con la información de los viajes normalizados durante el año 2021, un nuevo modelo de transporte que permita ser la base de la estructuración de la concesión y culminar con la integración tarifaria y de medios de pago que necesitamos para también poder contar con información de demanda que es tan importante, no solo para los operadores, sino también para nosotros como autoridad administrativa. Desde el punto de vista de las características cualitativas, señor presidente, respecto de qué es lo que vamos a incorporar en el mediano y corto plazo, es preciso indicar que hacia el año 2020 se tiene programada ya un proceso muy acelerado y efectivo de optimización de rutas a través de señalización de pasajeros, aplicativos de disposición del usuario y la utilización del sistema de posicionamiento global a través de GPS. Esto es muy importante, señor presidente, porque la seguridad es el elemento quizás más importante en el esquema regulatorio de la ATU, y contar con la información de los GPS y, ¿por qué no?, de las cámaras de seguridad, considerando que ya existe un decreto legislativo que así lo prevé, podamos nosotros reducir el número de siniestros y el número de delitos que se desarrollan al interior de unidades de transporte vinculadas principalmente con robos y asaltos, que es de nuestro principal interés poder disuadir en el corto plazo. Asimismo, tenemos, como ya se ha señalado previamente, una gran cantidad de vehículos que han culminado con una etapa de depreciación, que cuentan con una edad superior a los 15 años, que van en contra de la normativa vigente emitida por el ente rector, que son 15 años, ¿no?, como ya señalé, y para los cuales lo que nosotros estamos proponiendo es un programa agresivo de chatarreo, para poder de alguna u otra forma, ya sea evaluar la posibilidad de hacer una renovación sujeta al cumplimiento de estas nuevas condiciones, o en su defecto poder realizar una recolocación en alguna otra actividad económica de interés por parte del operador. Finalmente, hacia el año 2023 ya contaríamos con la información de demanda y el reporte o tracking de pasajeros diarios a través de sistemas de pago sin contacto, como se le conoce en la actualidad, que nos va a permitir a nosotros como autoridad tener una información diaria de los viajes y la posibilidad de, en ese caso, desarrollar un sistema de subsidios que atienda a la demanda en este sector. Finalmente, señor presidente, desde el punto de vista temporal, pasando ya al tema cualitativo y aterrizando un poco más en el tema temporal, precisarle de que hacia este año estamos trabajando en la publicación y de manera previa el trabajo conjunto con los operadores en la aprobación de un reglamento, el reglamento que va a desarrollar las condiciones de acceso y permanencia aplicables en este régimen de transición, ¿ok? Este reglamento va a incorporar muchos de los elementos referidos en las dos láminas anteriores y que de alguna u otra forma se complementa con dos elementos constitutivos importantes que se van a ir desarrollando durante la aplicación de este reglamento transitorio. El primero es el modelo de transporte que nos va a dar las directrices y los lineamientos más importantes respecto a los patrones de movilidad de la ciudad, considerando también los efectos post-COVID en el transporte urbano y la estructuración de las concesiones para evaluar diversos modelos de negocio que podrían darse en atención a las condiciones de diagnóstico antes señaladas respecto de la atomización y la estructura económica del sector. A partir del año 2022, en el segundo semestre, estimamos, estaríamos como ATU listos para poder realizar la estructuración de paquetes concesionales en diversas rutas y de diverso tamaño de flota para contar con concesiones y el 100% del servicio ya bajo este nuevo esquema hacia finales del año 2022. De manera
progresiva, también estamos desarrollando la implementación del sistema de recaudo único, que va a ser interoperable, en donde estamos proponiendo se inicie con las líneas 1 y líneas 2 de metro, se continúe con su interoperabilidad con el metropolitano y a los cuales a su vez se van a poder incorporar por el principio de neutralidad tecnológica los sistemas de recaudo de los operadores actualmente vigentes en materia de transporte convencional. Esto es, algunos operadores a la fecha ya cuentan con un sistema de recaudo tecnológico, por así decirlo, o de boletaje, los cuales queremos incorporar en el sistema de manera progresiva y lo haríamos en esta segunda etapa hacia finales del año 2020 e inicios del año 2022. Entonces, señor presidente, son básicamente los elementos que nosotros hemos incorporado para la propuesta normativa del ATU. Quisiéramos también señalar a manera de resumen, antes de darle el pase a la doctora Jara, de que estos elementos se van a desarrollar de manera conjunta con los operadores. La propuesta regulatoria del ATU siempre ha sido de puertas abiertas. Esta no va a ser ninguna excepción y en todos y cada uno de los casos los sustentos se realizan en base a mesas de trabajo sobre la base de sustentos técnicos y sustentos regulatorios. Porque lo que queremos, y creemos que también en eso nos acompañan los operadores vigentes, es brindar un mejor servicio al usuario. Y en esa línea es de que vamos a trabajar de manera conjunta con ellos para conseguir mejores estándares de bienestar en el servicio. Por favor, quedo a disposición por intermedio de su presidencia, señor presidente, y la doctora Jara, para la atención de cualquier consulta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado José Solís. Sí, señora presidenta. Señor presidente. Muchísimas gracias, señor presidente. Solamente para acotar un poco la presentación que se ha realizado es el día de hoy. Como ustedes saben, el presidente de la República en conferencia de prensa ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado el plan del subsidio. El subsidio para esta situación de emergencia del COVID y esta aprobación supone pasar a un segundo paso. Este segundo paso es precisamente la aprobación del reglamento operativo del subsidio. Este reglamento operativo se nos concede por norma 5 días para poderlo aprobar y por lo tanto ese es, digamos, en lo inmediato el siguiente paso. Este trabajo, como todo lo que desarrollamos en la ATU, se realiza en coordinación, escuchando también a los operadores de transporte, para poder establecer una regulación que sea razonable, idónea y que contemple las particularidades de las empresas que brindan el servicio público. Hacerle referencia también que nosotros, una vez culminado estos 5 días y echado a andar el plan del subsidio, nosotros tenemos planificado llevar a cabo 2 mesas de trabajo. Una de ellas tiene que ver con el reglamento de transición, con el reglamento del transporte urbano, la norma reglamentaria del servicio, lo que tiene que ver también con un cuadro tarifario y, por supuesto, una tabla de infracciones. Estas mesas de trabajo que se van a llevar a cabo en la siguiente semana y las subsiguientes, porque es un trabajo continuo que se realiza y que se va a llevar a cabo, como siempre, en reuniones en las que hemos trabajado ya con los 7 gremios más importantes de transporte de Lima y Callao, es, digamos, nuestra agenda más próxima. Así es que queremos agradecerle muchísimo la invitación y, como dijo el señor José Solís, a disposición para poder ampliar, explicar o aclarar algún punto de nuestra presentación. Muchísimas gracias, señor presidente. El agradecimiento, señora presidenta del ATU, y de la misma manera también al funcionario José Solís. Señores y estimados miembros de esta comisión, por favor, ustedes tienen el uso de la palabra para hacer alguna consulta respecto a este tema del plan y materia de agenda, que ha sido pues materia de la invitación a la señora presidenta del ATU. ¿Algún miembro de esta comisión, por favor? El señor congresista
Pichilingüe Gómez, tiene usted la palabra. Adelante, congresista. Sí, presidente, muchas gracias. Algunas preguntas a la señora Jara al tema del ATU. La primera pregunta que quisiera señalarle, porque nos ha hecho una serie de, sobre todo el señor Solís en su exposición con respecto al transporte entre Lima y Callao. Yo quisiera saber si existe el plan regulador de rutas con respecto a Lima y Callao en esta reforma del transporte que se está realizando. Muy buenas. Sí, señor congresista, muchas gracias, señor Pichilingüe Gómez. Señora Presidenta del ATU, el funcionario, para que pueda absolver la consulta. Presidente, quisiera ir pregunta por pregunta, por favor, para no enredar todo el tema y porque tengo otras preguntas adicionales para realizar. Correcto, está bien, no hay problema. A ver, por favor, a la consulta, señora Presidenta del ATU. Sí, señor congresista. El Plan Regulador de Rutas es un documento que está siendo trabajado en este momento por la Autoridad de Transporte Urbano. Si en algún momento se ha hecho algún gráfico, por ejemplo, de cómo es, digamos, el diseño de las rutas, se la ha caracterizado como un recorrido no lineal, sinuoso y por lo tanto de muchas vueltas que no hacen eficiente la prestación del servicio. Por lo tanto, estamos en ese trabajo de actualizar también ese plan regulador de rutas. Claro, le hacía la pregunta porque si estamos hablando de una... Señora Presidenta. Sí, señor congresista, tiene uso de la palabra. A través de la presidencia, gracias, presidente. Comentaba lo siguiente, porque si no existe un plan regulador de ruta y si estamos planteando una reforma del transporte, ¿cómo ofertamos una licitación si no sabemos sobre qué vamos a licitar? Y la pregunta que también quisiera hacerle es, ¿en cuánto tiempo ustedes consideran que van a tener este plan regulador de rutas? A través suyo. Sí, señora Presidenta. Adelante. Señor Presidente, muchas gracias. A través suyo, informarle al señor congresista y a todos los miembros de la representación nacional que la malla de rutas que tenemos vigente en este momento es una malla transitoria, es una malla que se tiene que ir actualizando y que, como hemos dicho, tiene una serie de recorridos completamente distintos. Por supuesto, como bien lo ha señalado el señor congresista, las licitaciones tienen que sustentarse en un plan regulador. Y ni las licitaciones van a ser el día de mañana, ni tampoco el plan de regulador de rutas, se va a aprobar de la noche a la mañana. Esto es, además, uno de los elementos que se está trabajando en actualizar, así como además es muy importante continuar con el trabajo de fortalecimiento de las empresas de transporte para que puedan participar en un proceso de licitación. Correcto. A través de la presidenta. Gracias, presidenta. Sí, señor congresista. ¿Tiene una consulta más? Sí, por supuesto. No, hago ese preámbulo de preguntas porque quiero llegar al tema de fondo. Porque si en este momento, como bien lo han señalado, una resolución directorial han ampliado las autorizaciones de los actores operadores hasta el 31 de octubre y también se habla de que queremos fortalecer las empresas actuales operadoras o los tradicionales o los que han sustentado el transporte en los últimos 20, 30 años. Yo creo que ese tipo de autorizaciones no contribuyen a ese objetivo, porque todos somos conscientes de que si queremos modernizar el transporte, el costo de las unidades móviles no permitirían a ninguna empresa pues renovar siquiera un 10% de su flota. Necesitan del auxilio y necesitan de la cooperación de la banca. Ninguna institución bancaria te va a dar una autorización, un crédito si tú tienes una autorización de 6 meses. Por eso hacía las preguntas para llegar al tema de fondo con la señora Jara en el sentido
de que si el plan regulador no existe, está en proceso, entonces no tenemos diseño de rutas, las licitaciones van a demorar. Yo creo que lo conveniente con respecto a las autorizaciones, a la renovación o a la prórroga, como ustedes quieran señalarlo, porque creo que ahí la ley no les da a ustedes la capacidad de poder hacer este tipo de renovación, no está contemplado, me parece, en la ley. Yo creo que no deberíamos pensar en un año, por lo menos la renovación, porque un plan regulador de rutas, yo calculo, no va, por lo menos le va a tomar 3, 4 años. Entonces, a lo que quiero llegar, ¿qué han pensado ustedes con respecto a la renovación de las autoridades que en algunos casos ya vencieron? Ahora yo le voy a hablar por el tema del Callao. En el Callao, las autorizaciones fueron otorgadas por la Municipalidad Provincial del Callao, de acuerdo a la Ley General de Transporte, concesiones por 10 años. Eso les permitió a los transportistas del Callao invertir en renovación de flota, y muchas empresas hasta este momento están endeudadas por este proceso de renovación. Entonces, las empresas del Callao ya se les vence sus concesiones, ¿no? De acuerdo a la Ley General de Transporte, antes que entrara en vigencia ATU, le debió haber correspondido la renovación previa evaluación de 10 años de concesión adicionales. Pero hoy estamos ante ATU y por eso así el preámbulo para que se pueda entender. Yo creo que ustedes como autoridad que han pensado, pero por lo menos yo creo que una renovación o una prórroga o el término que quieran utilizar no debe ser menor de 5 años, que les permita a ellos fortalecerse en el aspecto que ya señalé financiero. De lo contrario, estamos pues, ese objetivo que ustedes señalan, fortalezcamos a las empresas tradicionales o las que han venido operando, no va a ser posible porque ninguna entidad financiera les va a poder otorgar un crédito si tienes permiso de 6 meses. Entonces eso es imposible. Entonces yo quisiera en ese sentido conocer cuál es la opinión de la señora Jara con respecto a las renovaciones, sobre todo, señora Jara, las empresas del Callao. Yo soy congresista por el Callao, me preocupa esta situación y sobre todo desde que entra en funcionamiento el ATU, hasta ahora no nos han resuelto el tema del transporte entre Lima y Callao, porque los chalacos para ir a Lima y los que vienen al Callao tienen que hacer transbordo y ustedes no han solucionado ese problema tampoco. Entonces, en el marco de esta opinión quisiera una respuesta con respecto a la renovación de las autorizaciones y si el Congreso tendría que hacer una modificación o tendría que plantear una disposición transitoria dentro de la ley ATU. Creo que es el momento que en esta comisión tengamos pleno conocimiento de ese tema de las renovaciones de las empresas que ya se les está venciendo para que podamos tomar alguna decisión o ustedes tienen algo al respecto. Gracias, congresista Pechelingue Gómez. Señora presidenta del ATU, por favor, para que absuelva la consulta del señor congresista. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. La inquietud del congresista Pichilingüe me permite hacer varios señalamientos. Uno de ellos es que efectivamente la situación del COVID de alguna manera le ha puesto una pausa, mejor dicho, ha hecho que se demoren de alguna manera algunos estudios que se vienen actualizando en este momento. Como usted comprenderá, la ATU trabaja sobre la base de seres humanos y de personas que en este momento están también haciendo trabajo remoto, algunas personas que han sufrido los embates de la pandemia. Y gran parte de nuestro trabajo también se ha estado redirigiendo a los temas estrictamente de la pandemia, es decir, los temas de los usuarios, los temas de apoyar a los operadores de transporte. Pero eso no quiere decir en modo alguno que se hayan abandonado, digamos, los instrumentos de planificación. Se vienen trabajando y entre ellos el plan regulador de rutas, el modelo de transporte
que es en realidad el instrumento de planificación que le va a permitir a la ATU poder avanzar en generar las bases de un proceso de licitación. En el medio tiene que haber un régimen transitorio. Para hacer gestión de este régimen transitorio, estamos evaluando una serie de escenarios y una serie de mecanismos normativos. En modo alguno se puede decir que por ejemplo, una posibilidad viable generar autorizaciones bajo las condiciones que tenemos en este momento para 10 años, porque eso sería un despropósito, digamos, mayúsculo. Una aclaración que me parece importante. Los títulos habilitantes obtenidos por las empresas del Callao, que se denominan concesiones, tienen solamente concesiones. En realidad, estamos hablando de autorizaciones, no son concesiones. Es, por supuesto, destacable que muchas empresas, a pesar de las dificultades y de no tener un marco normativo tan sólido como una concesión para poder acceder a la banca, hayan procedido a renovar su flota vehicular, sí, por supuesto que es destacable, pero hay otros elementos de las propias empresas que no están fortalecidos el día de hoy, y esa no es la regla general en materia del transporte urbano. El mecanismo idóneo para poder avanzar en este camino queda claro que es la concesión. El modelo de transporte se viene trabajando, y en el modelo de transporte es donde se va a encontrar cuáles son los orígenes y destinos, y en función de eso ir armando de manera técnica los paquetes de rutas, mejor dicho, las rutas y los paquetes de rutas que van a servir de base a la posibilidad de ir hacia un régimen de concesión cuya maduración, es cierto, toma un tiempo, pero no va a demorar 4 años en lo absoluto, no va a demorar 5 años, ni mucho menos. El trabajo que se viene haciendo es un trabajo técnico, es un trabajo que no se ha detenido, es un trabajo que se tiene que hacer con los propios transportistas y que además va de la mano de un elemento que es muy importante: el subsidio. El subsidio, no el subsidio que tenemos en este momento, que es una medida temporal frente a la pandemia, sino estructuralmente las obligaciones económicas que debe asumir el Estado frente a un servicio público para elevar los estándares de calidad del servicio, para que de manera inmediata, por ejemplo, frente a una situación de pandemia o frente a alguna otra situación que afecte la operatividad, directamente la fórmula esté calculada y eso se aplique de manera inmediata y llegue en el momento en el que tiene que llegar, no como en este momento está ocurriendo, que llega muchísimo después porque tiene que pasar por la toma de decisión de una serie de sectores, desde el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MINSA y el propio Ministerio de Economía y Finanzas y hasta la Presidencia del Consejo de Ministros. En cambio, la autorización que tenemos en este momento no es un escenario pensable para los usuarios en términos de calidad, ni para la sostenibilidad del servicio. Entonces, hay que, digamos, analizar todos estos escenarios que están sobre la mesa para poder tener una mirada mucho más integral que inclusive sea más tuitiva de las inversiones de lo que es una mera autorización que se puede caer en cualquier momento y que no hace posible, por ejemplo, la dación de un subsidio de manera inmediata. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora presidenta de ATU. Finalmente, el señor congresista Pichilingui Gómez, para que concluya con la consulta. Adelante. Sí, por eso yo le hice la previa cuánto tiempo consideraba ATU implementar el plan regulador de rutas, porque esos son los elementos que nos tienen que de alguna manera servir para que ellos puedan prorrogar estas autorizaciones. Y no me ha contestado la pregunta. O sea, yo he hecho un planteamiento, o he hecho una propuesta, o le he dejado un dicho, y me he referido a la ley anterior, independientemente, eso es lo que establecía la ley anterior. Entonces yo insisto en la pregunta.
Sí, señores congresistas. Sí, le hemos escuchado. Más bien, voy a correr traslado a la señora presidenta del ATU a efecto de que puede precisar referente a la pregunta de la renovación, que ha sido un tema puntual que ha sido materia de consulta. Sí, señora presidenta, referente a la renovación, por favor. Señor presidente de la comisión, por su intermedio, lo invito a mirar la planificación en la diapositiva número 16. Está la línea de tiempo de la implementación de esta constitución del sistema integrado de transporte. Todo el año 2021 prácticamente va a tomar digamos, el acabar con el modelo de transporte para proceder a mediados del 2021, meses más, meses menos, quizás un poco más, la estructuración de las concesiones. Está en la diapositiva número 16. Bueno, gracias por su... No responde la pregunta. Sí, bueno, vamos a tomar por consideración y referente a su material de diapositiva porque nos puede facilitar. Bueno, señor congresista Rivera Guerra, Walter, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. ¿Me escucha, de verdad? Sí. Permítame saludarlo en primer lugar, señor presidente, a usted, igualmente a mis colegas congresistas y también a la señora Ana Jara. Permítame, por favor, transmitir un video en primer lugar, señor presidente. Ahí lo tengo listo para poder hacerlo. Sí, adelante, congresista Rivera Guerra. Sí, ahí lo hace. Muy bien, he tratado de adecuarme con la... ¿Se ha visto, verdad? Para eso, cortes. Sí, sí, señor congresista. He tratado de adecuarme a la tecnología, obviamente, porque muchas veces nos falla el tema de esta plataforma. Señor presidente, sabemos que nuestros hermanos transportistas urbanos también han sido afectados por el COVID-19, sin embargo, pareciera que algunos altos funcionarios que solamente se transportan en vehículos oficiales, al parecer no quieren valorar el gran aporte que hacen los transportistas urbanos integrados netamente o en gran mayoría por emprendedores y capitales peruanos. Lo digo porque vienen subsidiando los consorcios de los corredores viales y metropolitanos, quienes recibieron este subsidio de 5 millones aproximadamente y un poco más, en principio por una amenaza, cuando amenazaron con un paro en plena pandemia, y de manera inmediata pues lograron un primer subsidio. Además, todos sabemos de las preferencias que tiene para cumplir con este servicio de transportes. Señor presidente, creo que todos somos testigos de que existen múltiples incumplimientos de contrato, y uno de esos es en base, por ejemplo, al video que acabamos de ver. El caso del corredor azul, que lleva hasta el asentamiento humano Flor de Mancaes, en el distrito de Rímac, en donde se nota claramente que no tienen una zona de maestranza o patio de maniobras, conforme exige la norma. Tampoco cuentan con talleres en dicha zona, dado que conforme al video que hemos apreciado, reparan sus vehículos al paso en dicha zona. Somos conocedores también que no cumplen sus protocolos sanitarios en sus paraderos iniciales. Hemos visto en algunas denuncias virtuales que solo limpian por fuera sus vehículos, lo hacen entre basurales, y luego sigue elaborando sin desinfectar el interior de su vehículo. Ahí va la pregunta. En primer lugar, ¿qué tipo de sanciones se están ejecutando? ¿Cómo se está controlando este incumplimiento tan notorio de las normas? Hoy día estamos escuchando y al parecer Peslato busca darle única y exclusivamente preferencias a las empresas comprendidas en el sistema integrado de transporte urbano, más no a las empresas que integran el sistema de transporte urbano, el sistema regular que ahora lo están llamando, ¿no? En el cual creo que todos
de alguna u otra manera los congresistas, y estoy seguro que los 130 de alguna u otra manera hemos hecho uso de este tipo de transportes y que nos ha apoyado mucho para poder llegar a nuestro centro de labores cuando no éramos congresistas, obviamente. Donde solamente en Lima de 300 empresas, más de 15.000 unidades de transporte público. Sin embargo, también a nivel nacional fluctúan más o menos 20.000 vehículos de transporte público regular. Entonces estamos hablando de un aproximado de 35.000 vehículos que quedan al desamparo. Ahora, para la cantidad de empresas de transporte urbano existentes en Lima y en el Callao, se ha aprobado mediante el Decreto Supremo número 158/2020 la transferencia de 530.668.782 soles. Y la pregunta número 2, ¿y dónde están o dónde quedan los empresarios de las zonas rurales a nivel nacional? Que también se supone deberían de ser subsidiados. Respecto a la resolución directoral 02/2019 que fija como vencimiento de las autorizaciones de las empresas que brindan el servicio regular. Sí, termino, por favor, señora Najar. Que brindan el servicio regular y especial de personas para hasta el 31 de octubre de este año. Y en la situación extraordinaria en la que nos encontramos el día de hoy, producto de la pandemia, ¿cómo es posible que se deje sin efecto las autorizaciones cuando, siendo conscientes, se debe realizar una nueva ampliación, pero una ampliación pues real, así como dice mi colega congresista, 10 años para que ellos puedan tener estabilidad jurídica y puedan también reflotar modernizar sus flotas de transportes? Y es más, de repente con una serie de condiciones que ellos tienen que cumplir en el tiempo. Deberíamos de buscar eso. Hay que considerar, señor presidente, que primero no tenemos infraestructura necesaria para el transporte público urbano nacional. Segundo, estamos en crisis económica. Le cortamos la vigencia de las autorizaciones de las empresas de transporte urbano que está solamente hasta octubre. Pretendemos ahora llevar una futura licitación para otorgar rutas. No se le está considerando siquiera pues unos 10 años para que ellos puedan obtener créditos financieros y por ende buscar que su parque automotor sea al menos con unidades Euro 4. Entonces, ¿qué queremos? ¿Desaparecer el transporte urbano? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Rivera Guerra. Por favor, señora presidenta del ATU, para que absuelva las consultas. Adelante. Por su intermedio, señor congresista, varias cosas que creo que es importante hacer docencia y explicar de qué sistema de transporte estamos hablando. Las imágenes que ha presentado el señor congresista corresponden al segmento que está concesionado y que es de competencia en este momento de la Municipalidad Metropolitana de Lima a través de Protransporte. Y la pregunta que cae de madura es, si las empresas de transporte con concesión, que se supone que son más fuertes, brindan el servicio a los usuarios, con esas condiciones, ¿qué podemos generar o qué podemos esperar de las empresas que tienen autorizaciones y que son el 95% del servicio? Cuando hablamos de sistema integrado de transporte, señores congresistas, estamos hablando de la integralidad del servicio de transporte. ¿De qué está constituido? El metro, metropolitano y servicios de transporte regular, además de los servicios especiales. En este momento, la ATU es competente para los servicios que son autorizados. Por lo tanto, el plan que les hemos presentado es precisamente para atender este servicio importante que es necesario consolidar. ¿Para qué? Para los usuarios, para garantizar adecuados estándares de calidad y para fortalecer a las empresas por ellas mismas. No, porque ellas no son el objetivo. El objetivo son los usuarios. De esa manera, para animarnos a decir que vamos a ir hacia un esquema de autorizaciones de 10 años, la pregunta es, ¿cuál es la evidencia y el sustento técnico para que hablemos de un periodo de 10 años y bajo qué condiciones? Es por esa razón que se tienen que hacer estudios, es por esa razón que tiene que haber un modelo de transporte, es por esa razón que se tiene que hacer este trabajo en el seno de la ATU y con los propios transportistas en función de la planificación. De ninguna manera se ha dicho en modo alguno
que el modelo de concesiones va a entrar en vigencia ahora el 31 de octubre de este año. De ninguna manera, y yo los invito por favor a los señores congresistas a revisar la línea de tiempo de la implementación del sistema integral de transporte urbano y cuáles son las condiciones que van a permitir que las personas, las 11 millones de personas a las que nos debemos, puedan poder acceder a un servicio de transporte de calidad. Una segunda consideración que quiero señalar es que cuando hablamos de la ATU es la autoridad competente para Lima y Callao, pero no es competente a nivel nacional. A nivel nacional y para cada ciudad son las municipalidades provinciales. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, no para hacer docencia, pero gracias, sí un poco de memoria. Perdón, por favor, sí, algún congresista, señor Sí, señor congresista. Bueno, no para hacer docencia, pero sí un poquito de memoria. Este servicio de ProTransporte fue implementado por la señora Villarán, con todas las deficiencias, y es una parte de lo que ha denunciado mi colega. Recordemos que la gerenta de transporte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y por eso me preocupa y he hecho algunas observaciones, era la señora Jara. ¿Qué garantía tenemos que lo que hoy día nos habla realmente funcione? Porque nos vendieron a todos los transportistas, y estoy hablando por los de Lima y Callao, si bien es cierto yo represento al Callao, y las deficiencias están. Y una pregunta que quisiera hacerle para entrar en este tema: ¿por qué ProTransporte no ha pasado bajo la supervisión del ATU? Perfecto, por los subsidios que la municipalidad, los millones que le paga en ese proceso que se iniciaron con la señora Villarán? Correcto. Gracias, congresista Pichilingo y Gómez. Señora presidenta, por favor, presidente, la consulta. Muchas gracias, señor presidente. Para comentar a los señores congresistas que el Metropolitano es un medio de transporte que es regulado por ProTransporte, que está en este momento en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Ahí se creó ProTransporte. Y creo que más bien el señor congresista lo que hace alusión es a el incumplimiento que ha habido respecto de los contratos de concesión o de las condiciones una vez que se implementó el proceso de concesión de los corredores complementarios. Eso, como usted sabe, fue seguido de un periodo de un alcalde provincial que no cumplió necesariamente con las condiciones a las que estaba obligada la autoridad. Y eso es algo que tenemos que remediar, en un proceso. ¿De qué manera hacemos creíble ese proceso? Por ejemplo, con estas rendiciones de cuenta, o con estos diálogos, o con presentar la planificación para que todas las personas participen. Lo que no puede ocurrir, y lo que es importante señalar es que una cosa es el diseño y otra cosa es la implementación. Y la implementación y la administración es precisamente lo que ha fallado, y es por eso que se crea la ATU, para generar los instrumentos de política pública para corregir estas deficiencias, y es por eso que todas las decisiones que se toman en la ATU son decisiones que se presentan a los propios transportistas y que se trabajan sobre la base de evidencia técnica y con ellos. En modo alguno, nadie trata de generar mecanismos de unos estándares tan altos que sean inalcanzables, porque se comprende y se entiende que este es un servicio que también es operado por personas, que también merecen una posibilidad de desarrollo, y que hay que reconocer también los esfuerzos que se han venido desarrollando. Los subsidios. Gracias, presidenta. Por favor, el señor congresista Rivera Guerra, para que pueda precisar su pregunta. Creo que... Adelante, congresista. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Justamente, el tema era que efectivamente en Flor de Armancáes pertenece a ProTransporte, pero es la autoridad autónoma. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, el ejemplo va a caer como anillo al dedo en el siguiente caso. Tenemos la línea, el corredor rojo, por ejemplo, de Ceres Vitarte, donde yo vengo, donde yo uso
donde se supone que deben estar en el paradero solamente 2 o 3 esperando, pero sin embargo están 6, 7 unidades, inclusive generando tráfico en esta avenida, el inicio de la avenida Javier Prado. Ahora, ¿dónde se ubican esperando? Por favor, un rato, puede apagar su micro, por favor, está interrumpiendo. Gracias. Adelante, congresista. Sí. Sí, les decía que en el corredor rojo en Ceres es una unidad que uso constantemente junto a mi familia. No respetan muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es que se agrupan 6, 7, hasta 8 unidades, generando un tráfico infernal en el inicio de la Javier Prado. Y otra cosa, que ni siquiera tiene tampoco pues su maestranza, su lugar de poder reparar las unidades, porque lo hacen al costado de la misma Javier Prado, pero al costado del estadio monumental de la U, donde ahí se ubican, ahí le hacen la limpieza y tampoco no lo hacen de la manera correcta, no tienen un lugar o no siguen el protocolo sanitario. Si bien es cierto, no lo hacen los de Protransportes, tampoco lo hacen los de los corredores. Entonces, yo creo que ahí sí se debería aplicar las sanciones, básicamente a estos señores que hasta son subsidiados por dinero de los peruanos para que puedan cumplir, de verdad cumplir y no propiciar de que puedan seguir laborando, incluso sin desinfectar de manera interna esos vehículos. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Señor presidente, adelanto, si tuviera algún punto que precisar referente al comentario del señor congresista Rivera Guerra. Sí, señor congresista, a través suyo, explicarle al congresista Rivera que este es un caso que es de competencia de Protransporte. Los contratos de concesión de los corredores complementarios, el rojo, el azul, el amarillo, el verde, todos son competencia de Protransporte. Tiene que velar por el cabal cumplimiento de las condiciones de operación del servicio. Yo le agradecería muy respetuosamente al señor congresista que estos problemas que se están planteando sean trasladados a la autoridad en este momento competente. Nosotros estamos esperando concluir el proceso de fusión para poder asumir la responsabilidad y, por supuesto, aplicar las sanciones que correspondan en este caso. Pero en este momento, la ATU no es competente, sino Protransporte. Y si me permite, por favor, aclarar, el subsidio de los 530 millones a los que se hizo referencia hace un momento son en realidad los importes económicos que se tienen que abonar a la línea 1 del metro y a la línea 2 del metro en el marco del desarrollo de estos procesos de infraestructura y de operación. No tienen nada que ver con el subsidio que en este momento se está aplicando para la situación de emergencia. Esto corresponde a una programación que se hace todos los años y que se venía ejecutando y que simplemente ahora ha pasado en la ejecución a través de una transferencia a manos de la ATU. Muchas gracias, señora. Estamos tomando nota, señor presidente, de la inquietud del señor congresista, porque creemos que esas son las cosas que cuando asumamos la competencia de corredores complementarios tenemos que corregir. Gracias, señora presidenta. Por favor, tiene la palabra el señor congresista Ayasta de Díaz. Rita, adelante. Gracias, presidente. Y por su intermedio, saludar a la señora María Isabel Jara, presidenta del ATU. Se tiene conocimiento que la Contraloría General de la República hizo observaciones al servicio de limpieza y desinfección que realizaba la empresa contratada por la ATU. Mi pregunta va, presidente, para que nos informe qué medidas correctivas se adoptaron. Y asimismo, también nos indique cuántas y cuáles han sido las empresas de transporte beneficiadas con este servicio. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Ayasta de Díaz. Por favor, señora presidenta, para que pueda absolver la consulta. Adelante. Muchas gracias, señor congresista. Empiezo por el final de la pregunta que nos ha tenido a bien plantear la señora congresista.
En este momento son más de 15.000 unidades las que son limpiadas, desinfectadas por las empresas de limpieza y desinfección, valga la redundancia, que han sido contratadas por la ATU. Como en algún momento hemos hecho referencia, las labores que se han venido desarrollando no han estado exentas de dificultades y de problemas. Es por esa razón que el control concurrente de la Contraloría General de la República, junto a las propias hallazgos que ha hecho, las propias constataciones que ha hecho la ATU, han generado que se imputen algunas penalidades y algunos incumplimientos y de pronto hasta algunas resoluciones de contrato a algunas de las empresas que vienen brindando el servicio en este momento. ¿Cuáles son las acciones correctivas que se están haciendo? Pues aplicar las penalidades, por ejemplo, o proceder con la contratación de las empresas, de nuevas empresas que puedan hacerse cargo de la prestación de los servicios en esta etapa que es una etapa tan importante y en la que todos nos tenemos que cuidar. Muchas gracias, Presidenta. Por favor, algún otro miembro de esta comisión para que pueda hacer alguna consulta referente al tema que estamos tratando. Señor Presidente. Sí, adelante. Señor Presidente, gracias por la invitación. Mi nombre es Julio César Raurrao. Agradecer la invitación y un saludo a todos los congresistas de la presente Comisión de Transporte. Yo represento a la Corporación Nacional de Empresas de Transporte del Perú. Es un gremio de transporte a nivel nacional. Y saludar a través de su intermedio a la doctora María Jara, presidenta de la ATU. Bueno, nosotros hemos tenido 30 años de malas prácticas en política de transporte. 30 años. Desde que se dio el decreto legislativo 651, donde el mismo Ejecutivo dijo libre rutas, libre tarifa, no importa en 3 ruedas. Ahí dañaron enormemente nuestro sector de transporte porque nosotros íbamos desde Ícaros, teníamos empresas de transporte en la vía expresa, o sea, no era lo que tenemos ahora. Pero lamentablemente con esas malas prácticas de políticas en el tema de transporte, es hoy lo que tenemos hoy día, caos. Y esto también tenemos que aceptar de que tenemos también 20 años sin autorización. Durante todos estos 20 años, ¿qué es lo que ha pasado? Había un enfrentamiento entre autoridad y transportistas. La autoridad... Perdón, señor invitado, con la dispensa del caso, ya no habiendo referente al tema, porque es un punto donde usted va a sustentar, a informar a esta comisión referente al tema de la agenda. Sin embargo, estamos nosotros en estos momentos muy respetuosamente, nosotros lo vamos a conectar a efecto de que usted prosiga con esta materia de agenda. Sin embargo, estamos aún con la señora presidenta del ATU, quien está absolviendo las consultas. Y quiero finalizar, si es que hay algún otro congresista para que pueda hacer alguna consulta al respecto. De lo contrario, señora presidenta del ATU, nosotros le reiteramos el agradecimiento por haber acudido a esta invitación de esta Comisión de Transporte y Comunicaciones. Le hemos escuchado atentamente la exposición del funcionario, del señor José Solís, en el cual también le agradecemos su participación. Si no hay otro punto referente a los otros congresistas, por favor se le puede invitar, de ser el caso, para que se puede dejar el tema para poder proseguir con la agenda correspondiente. Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente, un pedido, Muchas por gracias, favor. señor Presidente. Si nos pueden alcanzar el PPT que puso el señor por Solís, supuesto. por favor. Gracias, señora Por presidenta. supuesto que sí. Gracias. Señor congresista, si me permite un comentario final. Sí, Muchísimas gracias, señor congresista. Yo quiero agradecer la oportunidad de poder interactuar con la representación nacional nuevamente, informarles que el subsidio que ha sido aprobado
por la presidencia en el seno de la presidencia del Consejo de Ministros el día de hoy es para generar un mecanismo de rescate y cubrir por lo menos parcialmente algunos costos operativos en materia de, para las empresas de transporte urbano, aquellas que han sido objeto de preocupación del congresista Rivera, que son las que en este momento están brindando el servicio en función de autorizaciones y que tenemos 5 días para trabajar el reglamento operativo para hacer operativo, valga la redundancia, este subsidio para Lima y Callao. Pero el subsidio además está siendo trabajado para 27 ciudades a nivel nacional, ya a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Le agradezco mucho, señor presidente, y las puertas abiertas de ATU para seguir trabajando con respeto, con transparencia, con una mirada técnica, que es el espacio donde se deben tomar las decisiones de esta naturaleza. Muchas gracias por su escucha. Bueno, antes, señora presidenta, por favor, finalmente también, bueno, debe precisar, y haciendo eco referente al trabajo en conjunto, nosotros nos sentimos agradecidos referente a ese tipo de invitación sobre agenda, donde usted está acudiendo a efecto de poder aclarar cualquier duda. Sin perjuicio a ello, señora presidenta del ATU, nosotros le pedimos a través de la comisión, en primer lugar, estamos agradecidos referente al tema de subsidio. Creo que tanto esta comisión ha tenido esa buena intención y poder contribuir con un granito de arena, tocar a Ejecutivo, a la PACM, al MEF, para que de alguna manera los hermanos que no han sido atendidos hasta la fecha con el subsidio, sean pues realmente atendidos. Nosotros nos sentimos contentos de que eso se haya hecho un trabajo mancomunado, colegiado, conjuntamente con LATU, y eso es un logro, ¿no? Y eso es prueba de que si es que juntos actuemos en beneficio de los hermanos transportistas, sí se va a lograr. Finalmente, señora presidenta, también el compromiso para que usted le puede reconsiderar, reevaluar este tema tan álgido como es el tema de la renovación de las autorizaciones. Creo que es un tema tan importante para todos los hermanos, que en octubre de algunos se va venciendo. Yo creo de que hay que darle una alternativa, yo creo de que hay que escucharle también esta necesidad, sabiendo de que la reforma del transporte público tiene un proceso, ¿no? Nosotros entendemos la formalización, queremos un transporte limpio, ordenado. Entonces, para llegar a ello también es necesario, señora presidenta, escuchar a tus hermanos la preocupación que tienen muchos de ellos, donde ya las autorizaciones se están venciendo. Yo creo de alguna manera priorizar este tema, seguramente lo vamos a tocar las puertas para poder seguir tratando ¿no? Porque es de importancia para todos los hermanos de transporte público. Muchas gracias por su completamente de acuerdo, señor congresista, usted tiene toda la razón y en ese trabajo estamos. En ese trabajo estamos. Muchas gracias, señor congresista. Gracias. Hasta luego. Muy amable. Gracias, señor congresista. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias a usted. Seguidamente, estimados miembros comisionados, vamos a tener justamente como invitados, hemos que traslado a los representantes de los gremios nacionales y a los gremios que ya se encuentran en la plataforma para poder pues escucharles también, ¿no? Es justo el derecho. Más bien, señor secretario técnico, por favor, para que puede hacer el uso de la palabra o conectar al señor representantes de los gremios ya mencionados. Adelante. Señor presidente, sí, señor presidente, está el señor Rau en nuestra sala de sesiones porque puede tomar la palabra. Muy amable, gracias, secretario técnico. Por favor, el señor representante, el señor Rau tiene uso de la palabra. Adelante. Gracias, presidente. Gracias por la invitación. Agradecer a través de su intermedio a los congresistas de la Comisión de Transporte. La verdad que me tengo que felicitar el hecho de que las autoridades estén tomando cartas en el asunto a este sector que ha sido abandonado políticamente. Como estaba mencionando hace un momento sobre mi exposición, quería que me escuchara mi exposición con la doctora María Jara, pero en fin, yo lo que estaba explicándole era de que tenemos 30 años de malas prácticas políticas en transporte, ya sea en el Ejecutivo como también en el Congreso, y 20 años que no hemos tenido autorización, señores congresistas. Hemos tenido autorización durante todo ese periodo de años
hemos tenido autorizaciones por meses. Y las autorizaciones que tenían el Callao, las empresas autorizadas por el Callao, eran por 10 años, pero la Municipalidad de Lima los desconocía. En conclusión, durante 20 años, la autoridad siempre ha tenido ese enfrentamiento con los transportistas. Y eso a nada bueno hemos llegado, porque no se ha construido nada. Muy por el contrario, las autoridades lo que hacían, el buen trabajo que hacían eran desacreditarnos ante los medios de comunicación, sacando pues cúster con 1 millón de papeletas, conductores que se pelean en la vía pública, la cultura combi, y tanta desacreditación en enormes portadas. ¿Y eso qué ha construido? Pregunto. No ha construido nada. Al contrario, ha destruido un sector, señalando pues que nosotros somos responsables y por consiguiente nosotros no tenemos ni voz ni voto. Muy a pesar de ello, este sector, durante todos estos años, sin ningún tipo de autorización, hemos renovado nuestro parque automotor al 100%. El que le habla representa un sector de transporte organizado, no somos informales. Allá las autoridades que hablan de informalidad, pues están hablando de que no tienen la capacidad para resolver los problemas del transporte. O sea, me refiero a los informales. Entonces, nosotros, durante todo ese tiempo, hemos venido presentando propuestas y nunca hemos tenido acogida ante el Congreso, ante el Ejecutivo. Por eso yo agradezco, presidente, que se esté abordando estos temas de interés, porque creo que ha tenido que venir una pandemia para poder decirle al Ejecutivo y a las autoridades actuales, caramba, mira, todos los sectores económicos los tienes de informales, le has puesto vallas tan altas y no las has permitido desarrollarse económicamente. Entonces nosotros, que somos del sector transporte, de igual forma, no hemos tenido autorizaciones, no las tenemos, van a vencer en octubre y es muy poco lo que está ofreciendo la doctora María Jara por 3 años. Eso no es una transición. Deberíamos establecer un periodo de a largo plazo, no para mantener el status quo, señores. Eso es lo que siempre han estado vendiendo los medios de comunicación. No para mantener el status quo, no para mantener el desorden, no para mantener el caos, para poder presentar mejores sistemas de transporte, presentar tarjeta inteligente, poner los conductores en planilla, porque eso también se valió mucho la señora Villarán, ex alcaldesa de Lima, cuando señalaba pues, que los choferes no entran en planilla, que millones de papeletas que deben los transportistas, pero ¿para qué era eso? Era para poder imponer los corredores, la famosa reforma del transporte, que hoy vemos que hay un mal diseño de rutas y es un servicio incompleto. Generó mucha expectativa a la población y creo yo que no se han logrado los resultados que esperaba la población. Entonces, este esfuerzo privado que nosotros tenemos con el propio pecunio del sector privado, que no le hemos pedido nada al Estado, mientras veíamos el metropolitano de los corredores que siempre le pedían que están en pérdidas y amenazaban con paralizaciones. Y el Estado pues le daba la solvencia, como ahora frente a esta crisis. ¿Y sabe por qué no hemos recibido ningún tipo de subsidio? Porque no tenemos pues la concesión, no tenemos la autorización. Creo yo, si hace 20 años nos hubiéramos puesto de acuerdo, las autoridades, en vez de pelearse con los transportistas, lo que debió hacer es organizar a los actuales operadores en vez de dejarlo a muchos transportistas sin trabajo. Hace rato ya hubiéramos tenido un transporte moderno, como lo tienen los interprovinciales, buses de 2 pisos, modernos, con alta tecnología. Eso se hace con estabilidad. Nosotros no lo tenemos. Y encima nos exigen choferes en planilla. Si no tenemos estabilidad, no tenemos un tiempo que podemos proyectar nuestros pagos financieros, no podemos proyectarnos a largo plazo a lograr nuestros objetivos, mejorar nuestro servicio, hablo en su gran mayoría, porque hay empresas que no lo han hecho, pero hay empresas que hemos corrido todos los riesgos. Entonces, también tengo que denunciar aquí públicamente que nosotros, que hemos sido en cierta forma opositores, criticando estos malos diseños, estas malas políticas, hemos sido perseguidos, hemos sido chantajeados, nos han creado leyendas negras que somos
opositores al cambio, que no queremos el cambio, y nos han satanizado entre los medios de comunicación. Y es todo lo contrario. Hay unas estadísticas del Servicio de Asesoría Empresarial que la percepción de la población o de los sectores económicos, que es un 46% cree que recién en el año 2022 la economía va a mejorar. Estamos en el año 2020. Y según la ponencia de la doctora María Jara, dice que recién a partir del año 2023 va a licitar. Pregunto, ¿quién está soportando esta crisis nosotros como sector económico del transporte? Sin ningún tipo de apoyo. Recién, producto de una amenaza de transporte, recién el Ejecutivo dijo, bueno, hay que darle el subsidio. Entonces, pero mientras tanto, ¿cuántos millones le hemos ahorrado al Estado? ¿Cuántos millones le seguimos ahorrando al Estado? Este es un esfuerzo privado que debería ser valorado y nosotros en esta crisis, estamos en esta crisis, ¿no? Soportando con todos nuestros compatriotas y con esta crisis tenemos que salir adelante, los privados, la población y la autoridad. Por favor, debería reconsiderar su posición y su presentación porque este virus ha cambiado nuestros patrones de costumbres a todos los seres humanos de este planeta. También tiene que cambiar a nuestras autoridades, tiene que cambiar sus políticas, porque tiene que adecuarlas en esta crisis. Y en esta crisis estamos inmersos todos y todos tenemos que ir de la mano para sacar nuestro país adelante. Pero por favor, si estamos en esta crisis, sabemos que vamos a entrar en una recesión económica. Necesitamos el apoyo y el respaldo en políticas claras, ¿no? No estamos pidiendo dinero o apoyo económico, estamos pidiendo, por favor, que nos ayuden a enfrentar esta crisis, ¿no? Con reglas claras, estabilidad jurídica para sacar nuestro país adelante, señor presidente del Congreso. Más bien, agradecer la invitación y espero que los integrantes de la comisión sepan entender de que aquí en el sector transporte hay un grupo de empresarios de transporte que venimos haciendo bien las cosas. Muchas gracias, estimado representante de los gremios, que es muy importante y atinado referente el tema de escuchar cuál es la realidad del hermano del transporte público. Si hay algún congresista que desea hacer alguna consulta, por favor, alguna precisión referente al tema que ha sustentado el hermano representante de los gremios. Bueno, agradeciendo su participación, estimado como representante de los gremios, que el día de hoy ha acudido al llamado a esta sesión ordinaria. Muchas gracias por su participación, en verdad, y bueno, de ser el caso, puede desconectarse de la plataforma. Gracias. Okay. Gracias, muchas gracias por la invitación. Agradezco a los congresistas. Bueno, estimados comisionados, miembros de esta comisión, justamente para ya el cierre de la sesión, no habiendo más puntos por tratar en la presente sesión, solicito la dispensa de la aprobación del acta para tramitar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Los que estén a favor, por favor, o la dispensa, se sirve expresarlo. No habiendo observación alguna, queda aprobado la dispensa. Siendo las 17:51 horas, se levanta la sesión. Muchas gracias por su participación. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor presidente, colegas, congresistas. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Mano, la paz del señor. Por favor, sí, la paz del señor. Sí, por favor, el dictamen va a correr para la firma, por favor, para que lo pueden firmar rápido el dictamen, para coordinar por una vez para tenerlo listo. Gracias. Bien, presidente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, presidente. Hasta luego. Chao, Normita.